Hola, buenos días, compañeros y licenciados. Mi nombre es Leonardo Flavio Valladares Calix. A nuestro grupo 4 le corresponde desglosar una de las herramientas más críticas y a veces subestimadas en el mundo del desarrollo del software. A mí me toca abrir esta exposición hablando de la definición del pseudocódigo. Como estudiantes de la carrera de informática administrativa, hay una realidad técnica con la que chocamos muy temprano en la carrera. Las computadoras son máquinas increíblemente rápidas, potentes y eficientes, pero en sí solas no tienen cero capacidad de deducción, son literales. Porque un ejemplo sería que si yo le digo a un amigo que vaya a la pulpería a comprarme un churro, o si no hay, que me traiga unas galletas, mi amigo va a entender el contexto, va a evaluar la condición y ejecuta la acción lo que sea mejor. Pero una computadora necesita pasos milimétricos, lógicos y estructurados en un lenguaje que, seamos honestos, para el cerebro humano al principio puede parecer un idioma alienígena, por decirlo así. No podemos simplemente hablarle a la máquina, tenemos que traducir nuestro pensamiento. Y es exactamente en ese espacio, en el medio del pensamiento humano y el lenguaje de la máquina, donde entra nuestro salvavidas, que es el pseudocódigo. Para darles una definición formal, citando la Enciclopedia de la Tecnología y las Ciencias, el concepto de pseudocódigo se define como una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, pero redactando de forma más parecida a lo posible al lenguaje de programación ideal o real, utilizando un lenguaje normal. Si desarmamos la palabra, su etimología nos da la respuesta más directa y cruda, que viene del prefijo griego, que pseudo significa falso, y la palabra código. Literalmente estamos creando un código falso. Y aquí quiero hacer una pausa para dejar clara una de las reglas de oro, avalada por la documentación oficial de las herramientas desarrolladas del desarrollo de IBM. Los manuales de la lógica computacional. El pseudocódigo no es ejecutable. Ninguna máquina, ningún procesador, ni ninguna computadora en el mundo puede leer un pseudocódigo y ejecutarlo. No compila. Si ustedes meten en torno al desarrollo, lo único que van a conseguir es que nos dé un error de sintaxis. Entonces, la pregunta lógica que cualquiera se haría: ¿para qué vamos a gastar nuestro valioso tiempo escribiendo algo que la computadora no va a entender? Porque, compañeros, el pseudocódigo no se inventó para las máquinas, se inventó para nosotros. Según la Universidad de Texas, en su departamento de Ciencias de la Computación, el objetivo principal del pseudocódigo es representar la solución de un algoritmo en forma más detallada posible, pero liberando al programador de lo que ellos llaman un estrés sintáctico. Quiero que visualicen esto como una analogía muy clara. El pseudocódigo para el programador es exactamente lo que un plano de papel es para un arquitecto. Piensen en un arquitecto que va a construir un edificio de 10 pisos. Él no llega con una mezcladora de cemento a tirar bloques a lo loco a ver qué sale. Lo primero que se sienta es, lo primero que hace es sentarse en su escritorio y dibujar un plano. Ahora, nadie va a vivir dentro de un papel, no es una casa real, pero ese trozo de papel es la herramienta más importante de toda la obra, porque le dice al constructor exactamente dónde va cada pared, por dónde pasa cada tubería y dónde va cada ventana, antes de gastar un solo centavo en materiales. Si el arquitecto se equivoca en el diseño de un pasillo, borra una línea del papel y la puede volver a hacer en 5 segundos, o depende de qué tan complejo sea. O si se fue, porque si se equivoca ya construyendo el edificio, tiene que demoler la pared con un mazo entero, toda la pared, y ya sería un gran desperdicio. En programación, el pseudocódigo es ese plano de papel, nos permite equivocarnos, borrar y corregir la lógica en español antes de ir a pelearnos con el código real. Podemos verlo también como algo más cotidiano. Programar directamente en el código puro sin planear es como subirse a una moto en pleno tráfico de San Pedro sin saber por dónde hay que ir, sin revisar las calles cerradas o plantear una ruta. Por muy buena que sea la moto, si solo aceleramos a ciega, nos vamos a ir a meter un buen toque o nos vamos a matar. El pseudocódigo es trazar una ruta en el mapa antes de encender el motor. Cuando usamos herramientas de aprendizaje estructurado como el software de PCI, que de hecho es un acrónimo de pseudo intérprete,
intérprete, perdón. Lo que estamos haciendo es enterar nuestra lógica de nuestro cerebro. El pseudocódigo nos permite usar nuestro español para escribir palabras clave como el escribir, leer, sí, mientras, tantas cosas, tantas variables que hay para usar, que cualquier persona en esta aula, incluso si es su primer día de clases, puede leer ese bloque de texto y entender qué está pasando. Nos permite estructurar el famoso paso de uno, paso 2 y paso 3 sin que el programa nos tiene un error fatal porque se nos olvidó cerrar una llave o porque nos comimos un punto y coma al final de la línea. Para ir cerrando mi participación y que la exposición quede completamente fundamentada, quiero dejarles tres ventajas y características universales del pseudocódigo que lo hacen indispensable en el desarrollo profesional. El primero es totalmente independiente del lenguaje de programación, un algoritmo bien diseñado en pseudocódigo universal porque puede escribir tu lógica de hoy y mañana pasarla a un desarrollador de que programa en Java, otro en Python y otro que trabaje en C++. Los tres van a poder leer el código en español y traducirlo a sus respectivos lenguajes sin ningún problema. El segundo sería su facilidad de mantenimiento, como dije con la analogía del arquitecto. Es mil veces más fácil, rápido y barato corregir un error lógico leyendo instrucciones en el lenguaje natural que intentar encontrar un error escondido entre miles de líneas de código complejo. Y, y el tercero es el puente Y el tercero es el puente definitivo. Transforma el pensamiento humano que puede ser desordenado, creativo o abstracto en instrucciones matemáticas, lineales, precisas. El tercero es el puente definitivo que transforma el pensamiento humano que puede ser desordenado, creativo y abstracto en instrucciones matemáticas, lineales y precisas que una máquina eventualmente podrá procesar. Para concluir, el pseudocódigo es nuestro borrador perfecto, nuestro plano arquitectónico y el indiscutible paso cero de cualquier proyecto de software que quiera tener éxito. Ahora que entendemos claramente qué es, de dónde viene la palabra y por qué lo necesitamos tanto, lo voy a dejar con mi compañera que le va a explicar a detalle cuál es la estructura exacta y también las reglas que debemos seguir para que este código falso sea una herramienta verdadera y profesional. Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Yanely Grisel Moncada de Castillo. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de la estructura de un pseudocódigo, sobre el área de lógica computacional. Bueno, el tema a tratar, ¿verdad? Ya lo vimos en clase, creo que todos ya sabemos un poco sobre el contexto de qué es un pseudocódigo o la estructura de un pseudocódigo, ¿verdad? Pero hoy le voy a poner un poquito más de contexto. Eh, ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es una herramienta utilizada para representar paso a paso la solución de un programa. Antes de escribir un programa en un lenguaje de programación, se caracteriza por emplear un lenguaje sencillo y fácil de comprender, sin necesidad de seguir reglas escritas de un lenguaje como Java, Python u otro. Su principal objetivo es ayudar al programador a utilizar sus ideas, planificar la lógica del algoritmo y detectar posibles errores antes de comenzar la programación. Em, por esta razón, los pseudocódigos son muy utilizados en la enseñanza de programación y el desarrollo de software. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, qué es la estructura de un pseudocódigo. La estructura de un pseudocódigo eh, es el orden lógico en el que se puede escribir instrucciones que permiten resolver un problema. Seguir una estructura adecuada hace que el algoritmo sea claro, organizado y fácil de entender, tanto para quien desarrolla como para otras personas que lean una buena estructura. También facilita convertir el pseudocódigo en un programa utilizando cualquier lenguaje de programación. Eh, Hoy vamos a mencionar las partes de la estructura de un pseudocódigo. Que la primera, como todos sabemos, es inicio, ¿verdad?
Esta es la primera parte de un pseudocódigo. Esta palabra indica que el momento en que comienza la ejecución del algoritmo es el punto de partida desde donde el programa empezará a realizar todas las instrucciones necesarias para resolver un problema. Utilizar inicio, ¿verdad? Ayuda a identificar claramente dónde comienza el algoritmo y de forma parte de una estructura ordenada y fácil de seguir. Como segundo tenemos las que son las variables. Después de inicio se declaran las variables. Las variables son espacios donde se almacenan datos al que el programa utilizará para realizar operaciones. Les voy a dar un ejemplo, ya que si queremos sumar dos números, necesitaremos variables llamadas A, B y resultado. Como número 3 tenemos entrada de datos, que todos los conocemos por leer. La instrucción de leer permite que el usuario introduzca información al algoritmo. Estos datos son necesarios para que el programa pueda realizar eh, las operaciones correspondientes. Por ejemplo, si desea calcular el área de un rectángulo, primero será necesario leer la base y la altura, que el usuario escriba desde el teclado. Sin la entrada de datos, el algoritmo no tendría la información necesaria para realizar los cálculos. También como cuarto tenemos proceso. El proceso es la parte más importante del pseudocódigo. Aquí se realizan todas las operaciones necesarias para resolver el problema. Puede tratarse de una suma, una resta, una multiplicación, una división o cualquier otro cálculo. También aquí pueden aparecer estructuras de decisión y ya de repetición. También tenemos como número 5 la estructura de decisión. La estructura de decisión consiste en permitir que el programa tome decisiones dependiendo de una condición, ya que las más utilizadas es sí, entonces, si no. Les voy a dar otro ejemplo. Vamos a ver, si un estudiante obtiene una nota mayor o igual a 70, el programa mostrará que aprobó. De lo contrario, indicará que reprobó. Estas estructuras permiten que un programa responda de diferentes maneras según los datos que reciba. Como sexto tenemos las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas consisten en que se utilizan cuando una o varias instrucciones deben ejecutarse varias veces. Esto evita escribir el mismo código repetidamente y hasta que el algoritmo sea más corto y organizado. Las estructuras repetitivas más comunes son para mientras y repetir hasta que. Un ejemplo sería mostrar los números del 1 al 100 o pedir una contraseña hasta que el usuario la escriba correctamente. Los ciclos que permiten automatizar tareas repetitivas de una manera más eficiente. Como número 7 tenemos salida de datos, que todos los conocemos también como imprimir. La instrucción imprimir o escribir se utiliza para mostrar información al usuario. Puede representar mensajes, resultados de operaciones, advertencias o cualquier otro dato que el programa necesite comunicar. Ya que de verdad esta parte es muy importante porque permite que el usuario conozca el resultado final de un algoritmo. Por ejemplo, después de calcular el promedio de un estudiante, el programa utilizará las instrucciones imprimir para mostrar el promedio obtenido. Y por último tenemos fin. La última parte de un pseudocódigo es fin. Para la palabra
indica que el algoritmo ha terminado de ejecutar todas sus instrucciones y que el proceso ha finalizado. Al igual que inicio marca el comienzo, fin señala el cierre del algoritmo. Toda la estructura de un pseudocódigo debe concluir con esta palabra para indicar que no quedan más instrucciones por ejecutar. En la pantalla verán algunos ejemplos de un pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, la importancia de los pseudocódigos son importantes porque nos ayudan a organizar las ideas antes de programar, facilitan la detección de errores, mejoran la comunicación entre programadores y sirven como guía para desarrollar programas como cualquier lenguaje de programación. Además, ¿verdad? Permiten comprender que la lógica de un problema sin preocuparse todavía por la sintaxis de un lenguaje específico. Ya que en conclusión a todo esto, ¿verdad? Los pseudocódigos son una herramienta fundamental eh, para el desarrollo de programas, ya que su estructura formada por, como ya lo vimos, que es inicio, variables, leer, proceso, estructura de decisión y repetición, imprimir y fin. Esto es verdad, ya lo vimos y de cómo se trata. Permite resolver problemas de forma ordenada y lógica. Antes de escribir un programa, es recomendable, ¿verdad?, elaborar un pseudocódigo, ya que facilita el diseño de la solución y reduce la posibilidad de cometer errores. Espero, ¿verdad?, y hayan entendido un poco sobre la estructura, ¿verdad?, de un pseudocódigo. Muy buenas, ingeniero y compañeros. Hoy voy a hablarles sobre las reglas de los pseudocódigos. Vamos a comenzar con inicio y fin, donde el pseudocódigo debe de comenzar con una palabra que es inicio y indicar cuando termina el algoritmo, que sería fin. Normalmente pues se usa tanto en mayúscula, así inicio y fin, o también como algoritmo y fin del algoritmo. Dependa cómo sea el programa o cómo lo quieran usar. Pero ambos están correctos, ¿vale? Pero bueno, dentro de estos delimitantes se deben describir todas con instrucciones del programa. El segundo sería las instrucciones estrictas por línea, ya que cada línea de instrucción a paso del algoritmo debe describirse de una línea diferente, ya que esto ayuda a mantener una claridad y la organización del código. Es muy importante tener muy bien separar esas líneas. Em, la tercera sería el uso de palabras reservadas, donde los códigos utilizan una serie de palabras con significados en específicos para construir una estructura y de control y lógica del programa. Algunos ejemplos serían estos como el sí, no, entonces también, o también el fin sí, ese. Mientras, fin, mientras, así como le, el leer y escribir para la entrada y la salida de datos. Bueno, tenemos también la convención para las palabras reservadas y nombre de usuario, que existen dos principales para el uso de las mayúsculas y minúsculas. Una sería las palabras
reservadas que se escriben en minúscula, mientras los nombres que elige el programador como nombres de variables que se escriben en mayúsculas. Y la otra sería que todas las palabras propias del subcódigo se escriban en mayúsculas. Es importante seleccionar una conversión y ser consistente en su uso. Eh, en la quinta tenemos la indentación o la sangría, ya donde el código debe de escribirse con una indentación o una sangría adecuada. Esto implica desplazar las líneas de códigos hacia la derecha para mostrar claramente la jerarquía y dependencia para las instrucciones, especialmente dentro de la escritura con condicionales o bucles. Una buena indentación facilita la compresión y la depuración del algoritmo. La siguiente sería la estructura de algoritmos. Un algoritmo, su código puede organizarse tras una sección en tres secciones principales. La cabecera, donde se indica el nombre del algoritmo, por ejemplo, algoritmo, nombre del algoritmo. Declaraciones, donde para declarar las constantes variables que se utilizan en los algoritmos, indicado con su nombre y tipo de dato. Cuerpo, que contiene el bloque principal del algoritmo. Y bueno, ahora la siguiente regla sería la declaración de variables para declarar una variable. O sea, se utiliza la sintaxis, identificador, tipo de dato, y los tipos de datos más comunes son entero para los números enteros, ¿vale? Real para los números por, con punto flotante, el booleano con valores verdadero o falso, carácter o cadena para caracteres o cadenas de texto. La siguiente regla sería la lectura y escritura de datos, donde para leer datos desde el teclado se utiliza el leer. Para escribir o mostrar en la pantalla una salida de estándar se utiliza la instrucción escribir. La siguiente regla sería las estructuras de control, donde el subcódigo debe hacer un uso de las estructuras de control, fundamentos del programa estructurada, eh, que sería la secuencia, donde se ejecuta una tras otra, es en orden que están escritas, o sea, se le tiene que dar una inscripción y lo ejecuta una tras otra, sí, básicamente en el orden que están escritas. También sería la sección condicional que permite tomar decisiones y ejecutar un bloque de código u otra función en una condición. Un ejemplo sería el sí entonces o el sí no. Eh, y la interacción o bucle que permite repetir un bloque de código varias veces. Un ejemplo serían los mientras o repetir. Y para finalizar, tenía las características de un buen algoritmo, que sería que además de la sintaxis, un buen algoritmo escrito debe cumplir con las siguientes características. Punto de inicio definido, debe tener un inicio claro. Ser definido, no se puede permitir interpretación ambigua o dobles. Ser general, debe de poder revelar la mayoría de variantes del problema planteado. Y ser finito, donde debe de tener un tamaño o un tiempo de ejecución limitado. Buenos días, mi nombre es Victoria y les voy a hablar sobre las aplicaciones de los pseudocódigos.
Como entendemos que en la programación se necesita entender la lógica de cada pseudocódigo, porque en el pseudocódigo no solo lleva un comando, sino varios, del programa que se quiere realizar. Y pues no solo es en programar en C++, PCI o Python, porque no solo es de programar un número, leer un número que es par o impar, así cosas sencillas, porque en eso es en lo básico. Así como PCI es básico, en algunas escuelas lo utilizan para llevarlo más adelante con unos lenguajes de programación más complicadas. Y pues más allá de eso tenemos que en las ingenierías se llevan pues la creación de los sensores de movimiento, la creación de los juguetes electrónicos, y para eso se necesita un código más que todo, porque sabemos que en cada objeto que funciona sin una corriente o un cableado es porque está programado para hacerlo sin cableado. Y pues hay una aplicación que se llama Tinkercad, que en esa página es una página web, pues ahí se crean circuitos, o sea, se cablean todo, pone cable así conectado y funciona, porque lo codifica también cada componente, lo codifica. Y pues hay un componente que se llama Arduino. Hay varios tipos de Arduinos, pero hay uno, no sé cómo se llama, pero es para detectar sensores, sí, de movimiento, de todo. Y pues para llevarlo en físico como un sensor de movimiento, o sea, si pasa un objeto, el Arduino lo va a detectar y va a mandar una señal, y va a mandar una señal como un pitido, en una bocina. Y pues para hacerlo se necesita codificarlo, o sea, ya está todo la codificación del circuito, y se utiliza otra aplicación para programar el código, porque tenemos el Arduino es completamente en físico y se debe conectar a la computadora para que esa codificación mande señal al circuito, para que ese circuito de, así decirlo, para que detecte la señal de la computadora, o sea, porque va a estar conectado. Y pues se mantiene ahí hasta que mande una señal o que detecte un movimiento. Pues sabemos que en Tinkercad se hacen solo circuitos nada más, ¿sí? Solo se plantean primero, y para llevarlos a la vida real se necesita una aplicación que es de Arduino para codificar el código, y de ese código que está en la computadora mande la señal al circuito. Así como los carritos electrónicos que cuando van ahí en el suelo, ahí conduciendo, detecta movimiento y se va. Así como esas aspiradoras circulares que limpian toda la sala, y cuando se topan con algo, giran y van hacia el otro lado. Bueno, así es como utiliza el Arduino para detectar eh, como, como que está estorbando ahí, y luego irse a otro lado. Y pues otras aplicaciones pues serían programando en Visual Studio, que ahí se usa cualquier tipo de lenguaje, o no sé, no me acuerdo. Y pues se ha utilizado en C++, y pues como, digamos, hacer una tabla periódica, ¿sí? Porque en Visual se hace la tabla todo con todos los componentes, porque en cada texto, en cada comando o en cada botón hay un código detrás de eso. O sea, en Visual hacer la tabla es como hacerla bonita, porque cuando se va a ejecutar, lo primero que va a mostrar es la tabla. Y pues en cada botón o cada comando va un código de qué información va a llevar. Más que todo es solo para mostrar cada información de cada botón y comando. Ahí en Visual se pueden crear como formularios, y así como dije, la tabla periódica que al ejecutarla va a mostrar cada información de cada elemento. Y pues ahí tenemos en Microsoft Office los paquetes como Word, Access o Excel,
tienen para programar, o sea, como para mostrar formularios y que se programan, que se llama BSB, que ahí lo tienen. Ahí se configura para que se pueda ver. En Access solo es para unir llaves y agregar cada dato. En Excel es como crear un formulario. O sea, se va a BSB y se va a crear un formulario. O sea, va a crear la estética de ese formulario. Y puede que ese formulario sea el de una cooperativa que llene cada dato de cada persona o de cada familia. Y pues ahí en BSB se crea todo, o sea, se codifica todo lo que va a llevar cada comando o cada botón, cada texto, qué es lo que se va a mostrar, porque ahí se crea la estética del formulario. Y cuando ya está terminado todo el formulario, se agrega como un botón en la hoja de Excel que se puede poner ahí iniciar y ahí va a tirar de un solo el formulario para que cada persona lo vaya llenando. ¿Sí? También como en Word, también se crea como un tipo de formulario que indique las notas académicas, ¿sí? Que ingrese la materia y que el porcentaje y todo eso. Más que todo en las aplicaciones de cada pseudocódigo se necesita primero entender porque no se va a entender qué es lo que queremos explicar porque nosotros tampoco no lo vamos a entender si no sabemos cómo aplicarlo. Así como en los trabajos o en las escuelas más que todo, porque ahí se enseña lo básico. Bueno, un poquito para entender y darle un poquito más de contexto es que solo una cosa que el de lo de Microsoft Office, de programar ahí en Word, Access y en Excel, no era BSB, no existe eso, era BBA, que me había equivocado de palabra, de sigla. Y pues solo decirles que el pseudocódigo es una herramienta de diseño algorítmico que permite describir los pasos de un programa combinado en lenguaje natural, como el que hablamos a diario, con la estructura lógica de la programación. Este no es un lenguaje de programación real porque la computadora no lo puede ejecutar directamente. Su único propósito es facilitar que la mente humana organice la lógica, las variables y las instrucciones de un problema antes de introducirlo en un lenguaje real o implementarlo en hardware, como en el Arduino. En pocas palabras, el pseudocódigo es el borrador o el plano lógico de un sistema. Nos permite concentrarnos 100% en resolver el problema y estructurar la solución, sin preocuparnos todavía por las reglas estrictas ni la sintaxis de la computadora. Así como para crear videojuegos se necesita un lenguaje, creo que sería, no sé si sería en Python o en otro. No sé, no entiendo eso. Y pues así, y como en las páginas web de que buscamos información y nos sale bastantes enlaces y en el enlace sale ahí, dice HTML. Ese es digamos, es un lenguaje o un programa, porque ahí se codifica. O sea, se puede hacer en cualquier, como en Visual se puede hacer, y en bloc de notas también, que es más fácil, que es algo básico también para diseñar páginas web. Ahí en bloc de notas se puede ahí programar bien tranquilo y puede llevarlo a, a la web, sí, como en Chrome o Microsoft Edge, y ahí se ejecuta solo que hay que saber qué código debemos usar para hacer la página web. Y es todo. Gracias.